Bien, hermano. Bien, hermanos, damos una vez gracias al Señor porque con su ayuda estamos aquí mediante esta Bien, plataforma con el buen propósito, estimados hermanos, de predicar y meditar un poco en su palabra. En esta ocasión, pues vamos a estar meditando un poco un pequeño texto aquí y bajo el tema El Dios que no cambia. Y para eso lo vamos a hacer en el libro de Hebreos, capítulo eh, 1, disculpe, hermano Lesbi, versos del... casi Dígame, no hermano. se le escucha, hermano. Disculpe que lo interrumpí. Les decía que vamos a meditar bajo el tema El Dios que no cambia. Y lo vamos a hacer en el libro de Hebreos, capítulo 1, versos del 10 al 12. Amén, hermano. Hebreos, capítulo, versos 10 al 12 dice: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Que el Señor nos bendiga con su bendita palabra. Amén. Bien, estimados hermanos, aquí podemos ver algo similar, algo que dice que Dios no cambia. ¿En qué aspectos Dios no cambia? Dios no cambia en su poder, porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios todopoderoso, es un Dios que no cambia. Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Su poder es inmensurable. Hebreos 1:3 nos dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, el poder de Dios, o Dios en su infinita gracia, nos salvó para bendición, nos salvó para vida eterna. Su poder es tan grande, tan eficiente, que Él no escatimó el ser hijo de Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo más posible. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo viles pecadores, pudiésemos obtener la salvación por medio de Jesucristo. El poder de Dios es tan grande, tan eficiente, que no es necesario Dios sin nosotros, sigue siendo Dios. Pero nosotros, sin Dios en nuestra vida, no somos nada. La Biblia nos habla claramente que solo aquel que cree en Dios puede obtener la vida eterna. Nicodemo, cuando tiene aquel encuentro con Jesús, siendo un erudito de la palabra, aún no sabe, cuando le dice: ¿cómo es posible que vuelva a nacer aún siendo viejo? ¿Acaso volverá a entrar al vientre de mi madre? El Señor Jesús le dice: es necesario que nazca de nuevo. Es necesario volver a nacer. Es lo que hoy en día busca el Señor. Que volvamos a nacer, que sigamos ese perfecto camino, bajo su poder, bajo su omnipotencia, bajo su amor, bajo su autoridad, porque solo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que da poder. Su poder es totalmente superior a la de los ángeles y mucho menos superior a la de los hombres. El hombre puede ser el más millonario, incluso el rey Salomón, con toda su sabiduría, con todo su poder, no se asimiló igual a Dios. Por más que
él tuvo la sabiduría, el rey Salomón era dirigido por Dios. Cada uno de los profetas que predicaba era bajo el poder de Dios. No lo hacían bajo su propia autoridad, no, eran guiados por Dios. Dios permitía que ellos hablasen del evangelio. Dios, con su poder, hacía que incluso personas indoctas, personas que no sabían hablar, como lo era el caso de Moisés, que era, dice, tardo para hablar, ese Dios en su poder hizo que él hablase. Incluso cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, luego de ser o tener ese encuentro con Dios, los apóstoles todos le huían, pero Dios seguía utilizándolo con su poder para que este siervo pudiese predicar su evangelio. También podemos ver algo más, que Dios no cambia en su sabiduría. Su omnisciencia lo sobrepasa todo, pasado, en el presente, y el futuro está totalmente controlado por su sabiduría. Dios, tanto en su poder, en su sabiduría, es grande. Grande en misericordia, grande en poder. Y para ver un poco de su sabiduría, vamos a leer un texto en Colosenses, capítulo 2, versos 2 y 3. Colosenses 2, 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una vez más, hermanos, podemos ver que Dios en su sabiduría sobrepasa. Su sabiduría, dice, sobrepasa el pasado, el presente y el futuro. En el pasado, ¿cómo sobrepasaba la sabiduría de Jesús? De Dios, perdón. Él ya sabía cómo iba a ser el pecado en aquel huerto del Edén. Dios ya sabía, Dios estaba observando, dice, cuando aquella persona, Adán y Eva, pecaron. Pero Dios, aún sabiendo eso, se acerca a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Y aún sabiendo Dios que este hombre había pecado, lo interroga o le hace la pregunta: ¿dónde estás tú? Adán le responde: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Dios ya sabía también por qué motivo él ya había entendido que estaba desnudo. Había comido el árbol de la ciencia del bien y del mal. Podemos ver que le dice: ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y podemos ver que aquí empiezan las culpabilidades. Le dice: la mujer que tú me diste me dio a comer y yo comí. Aquel hombre ya empieza a culpar a Dios, porque le dice: la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Pero también Dios, ya sabiendo perfectamente cómo iba a ser la cadena de culpabilidad, le dice a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer culpa a la serpiente, le dice: la serpiente me engañó y comí. Es una cadena de pecado. Dios ya lo sabía. Dios también sabía perfectamente todo lo que iba a cruzar el pueblo de Israel después de salir de mano de Faraón. Dios ya sabía el propósito que tenía para ese pueblo, que lo iba a sacar a aquel desierto
Dios ya sabía que iba a murmurar aquel pueblo. Dios ya sabía cada uno sus corazones, ya conocía sus pensamientos. Pues Dios dice que conoce aún una palabra aún cuando no la hemos pronunciado en nuestra boca. Desde que la imaginamos, Dios ya sabe qué tipo de palabra es. Entonces, el poder y la sabiduría de Dios es grande. Hermanos, no hay mejor opción que estar humillados ante el Señor. Pues el Señor ya conoce cada uno de nuestros pensamientos. Podemos decir que, pero yo no dije esta palabra, yo no la expresé esta palabra, pero desde el momento que la pensamos, Dios ya la sabe. Y por esa frase o por esa palabra que nosotros digamos o no la digamos, por esa frase vamos a dar cuenta ante Dios. Porque nos dice Pablo por medio del libro de los Corintios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho durante estuvo en la carne, sea bueno o sea malo. Pero el Señor ya sabe cada uno de los pensamientos nuestros. Dios en su poder, en su misericordia, en su sabiduría, todo lo sabe. Su omnisciencia, dice, sobrepasa todo entendimiento. No hay nada, por más pequeño que sea, el Señor en su sabiduría ya lo conoce. Hermanos, es tiempo que nosotros podamos reflejar el amor de Cristo, que podamos ver o que puedan ver en nosotros ese amor de Cristo. No hacer solo para que nuestro prójimo o nuestros hermanos vean algo bueno en nosotros. No, aun cuando no estén presentes personas, ancianos de nuestras asambleas, debemos reflejar el amor de Cristo para que el día que seamos llamados para estar delante del Señor, en su sabiduría, Él pueda ver todo lo bueno en nosotros. Pero algo más que podemos notar también de el Dios que no cambia es su propósito. Dios creó o realizó un plan en la eternidad para salvarnos de la condenación eterna. Dice Timoteo 1, de 1 Timoteo, perdón, 2 Timoteo 1, 7 al 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del 7 al 10 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Podemos ver cuál era el propósito de Dios o cuál sigue siendo el propósito de Dios. El propósito de Dios es salvar a la humanidad de las garras de Satanás, salvar a la humanidad de ese pecado de ir al infierno. Dios hizo un plan y nos escogió desde el vientre de nuestra madre para que fuésemos pieza de su cuerpo, para que seamos parte del cuerpo de Cristo.
Nos escogió, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Desde que estábamos formándonos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía el plan de vida de cada uno. El simple hecho de nacer ya estaba en el plan de Dios. El simple hecho de crecer bajo la sombra del Evangelio ya estaba en el propósito de Dios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos estamos o nos descarriamos ya grandes o ya entramos a una edad de adolescencia donde no queremos escuchar del Evangelio, donde por más que nuestros padres nos animen a ir a un culto, nosotros preferimos las cosas de este mundo, la vanagloria de la carne? Dios siempre sigue con el propósito, siempre extiende o mantiene su mano abierta para que nosotros, aquellos que no lo han creído, puedan llegar a Él. El propósito de Dios es claro: salvarnos de la condenación eterna, salvarnos de aquel lugar tenebroso como es el infierno, donde el gusano no muere, donde ese fuego, esa llama no se apaga. El propósito de Dios para cada uno de nosotros, tanto los cristianos, los que ya hemos recibido al Señor, como para aquellos que aún no lo han hecho, el propósito de Dios es grande. Sigue siendo hermoso, sigue siendo esplendoroso para cada uno. El Señor se alegra cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque en su propósito está que esa persona que aún no ha creído pueda venir a Él, pueda recibir al Señor en su corazón. El propósito de Dios es tan grande que el simple hecho de tomar forma de hombre, dejarse humillar, Él se humilló, dice, hasta lo más vil, enmudeció y no abrió su boca. Dios dio a su Hijo Jesucristo a este mundo de pecado. Incluso Jesús ya sabía su propósito aquí en la tierra. Desde que nació, sufrió persecución. Aquel rey quiso matarlo cuando estaba pequeño. Cuando tenía 12 años, estuvo en aquel templo predicando con los grandes doctores de la ley. En medio de él, con los grandes maestros, él preguntaba a aquellas personas y cuando no respondían, él les aclaraba las cosas. Cuando María, la madre de él, de Jesús, se acerca, Jesús simplemente le dice: es necesario estar en la casa de mi padre. Era el propósito de Dios, que su Hijo viniese a este mundo. Y el propósito de Jesucristo era morir en aquella cruz del Calvario. Él ya sabía su propósito. Él estuvo con sus discípulos y les dijo: la hora ha llegado donde el Hijo de Hombre será entregado en manos de pecadores. Él ya sabía. Él les decía: será entregado en manos de pecadores, será muerto, será sepultado, mas al tercer día resucitará. Es lo que Jesús tenía en su propósito. Es lo que Jesús quiere que nosotros sigamos. Ese camino, el propósito de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, era claro y sigue siendo claro: que nosotros, aquellos que no han creído, y toda criatura hecha por Él, pueda humillarse, pueda recibir al Señor, pueda venir al Señor humillado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es grande. Escuchamos un canto anteriormente que el amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar. Más aumenta, más se expande, cuanto más le da lugar. Dice: a pesar de ser tan santo, da perdón al pecador. Es lo que Él quiere, estimados amigos y hermanos que están aquí.
que este Dios que no cambia, su propósito es tan grande que no es necesario que vayamos a una iglesia y confesemos a Cristo para recibir salvación. No, incluso en nuestros hogares, ahí podemos recibirlo. Ahí podemos humillarnos y decirle al Señor, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi único salvador de mi alma. Y luego Él hará la obra, Él dará el lugar y la hora para presentarnos delante de una congregación y así poder ser reconocidos como verdaderos seguidores de Cristo. Pero otro texto que nos habla de un Dios que no cambia es su carácter. Es descrito en la Biblia lleno de amor y lleno de justicia, según Salmos 39, 1 y 2. Salmos 39, 1 y 2 nos habla del carácter de un Dios que no cambia. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Podemos ver cuán grande era el carácter de Dios dado a su Hijo. Dice, atenderé mi camino para no pecar con mi lengua. En este texto, el rey David hace una semejanza a un Dios, al carácter de Dios. Dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Era algo que el Señor iba a pasar, que el Señor Jesucristo iba a pasar. Dice que el Señor Jesús enmudeció y no abrió su boca. Cuando Pilato le preguntó que si en verdad era el rey de los judíos, simplemente el Señor Jesús le dijo, ¿tú lo dices? Porque el Señor Jesús, él ya sabía el propósito. Por más que aquella multitud de pecadores le hablara y blasfemara en contra de él, Jesús seguía siendo Dios. Por más cosas malas que a él le inventaran, él seguía siendo Dios. Su carácter era un carácter lleno de amor, un carácter lleno de justicia. ¿Por qué? Porque el propósito era salvarnos. Por más mentiras que aquel pueblo decía en contra de él, Jesús seguía siendo Dios. Aun cuando él les predicó del amor de Dios, aun cuando él les predicó y les hizo muchos milagros para que sus ojos pudiesen observar que él era en verdad Dios, aún así aquel pueblo no atendió. El pueblo de Israel en aquel tiempo no recibió la palabra. Entonces Jesús prefirió ir por todos los caminos, predicando el evangelio, para que a todo aquel que escuchara su palabra pudiese recibirla en su corazón y poder venir humillado, que pudiese humillarse todas aquellas personas que escuchaban el mensaje del Señor, pudiesen recibir todo lo bueno. El carácter de Dios es un amor, es un carácter tan grande, tan sublime, que no ha existido un amor como el de Dios. Un amor tan grande que dio lo más precioso que tenía. Aquel ser sublime, tan grande en amor, lleno de misericordia, todo sea por amor de cada uno de nosotros.
Y para terminar, el Dios que no cambia en su singularidad. Segundo libro de Samuel 7:23 para terminar. Segundo libro de Samuel 7:23. Dice segundo libro de Samuel 7:23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandeza a su favor y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Su singularidad, estimados amigos y hermanos que están aquí, no se compara. El Dios que no cambia en su singularidad es alabado, es exaltado, porque no existe nada ni nadie como Dios, como Jesucristo. No existe nada. Que esta pequeña meditación que hemos hecho en esta hora nos pueda ayudar y nos pueda hacer o aprender cada día más del Dios que no cambia. Un Dios que no cambia, pues en su poder, en su sabiduría, en su propósito, su carácter y por último, su singularidad. El Dios que no cambia, ese mismo Dios que envió a Jesucristo aquí por amor a cada uno de nosotros, para que, aún estando muertos en delitos y pecados, pudiésemos encontrar la salvación y la vida eterna. Que esta corta meditación, estimados hermanos, pueda ayudarnos para seguir aprendiendo más de Él y que el Señor nos bendiga con su palabra.